Al principio solo se ve la negrura, la nada insondable, pero algo se agita en el vacío. Ondas enviadas desde el más allá. Las víctimas no creen lo que están viendo. Sus latidos se aceleran, incluso cuando sus movimientos se enlentecen. Y de repente sienten como si estuviesen debajo del agua. Su visión se refracta, como si mirasen a través de corrientes cambiantes. Confundidos, no saben si sus ojos están jugando trucos. Formas amenazantes aparecen y toman forma más allá de lo que alcanza su vista. Y luego, desde la oscuridad total, aparece la pesadilla. Monstruos marinos, devoradores de hombres, salidos de los cuentos de los viejos pescadores. Saliendo de las tempestuosas aguas, los Idoneth se acercan con una marea, trayendo sus mares junto a ellos. Aterrorizan a los que habitan a lo largo de las costas, pero en ninguna parte, no importa lo lejos dentro de la tierra que estés, estarás a salvo de sus ataques. Te golpearán rápidamente. Cogerán tus almas y retrocederán al mar tan rápido como han entrado en la tierra. Dejarán muertos y condenados cuyas almas ya han robado, y al final la magia de los Idoneth asegurará que cualquier superviviente de la masacre recuerde muy poco de lo que ha ocurrido, ya que sus recuerdos serán sofocados por un persistente miedo a los misterios de lo que yace escondido en las profundidades del mar. La historia de cómo los Idoneth Deepkin llegaron a ser comienza antes de la Era del Mito. Es un momento en el que solo los dioses inmortales recuerdan. Una era cuando las fuerzas del caos lucharon por el dominio del mundo que era, el mundo de Warhammer. Tan grandes fueron las fuerzas destructivas desatadas durante este periodo que el planeta se rompió y los dioses oscuros se deleitaron en su victoria. Slanes, el dios del exceso, sentía que quería comer todas las almas, pero sobre todo las de la propia humanidad. Pero los elfos, con sus largas vidas y sus elevados sentidos, producen el más dulce y exquisito manjar espiritual. Y Slanes, el príncipe oscuro, no se detendrá ante nada para consumirlos. Al final del mundo de Warhammer, el mundo que era, Slanes se atiborró hasta casi la sedación en la más grandiosa fiesta de todas. Incluso los inframundos fueron saqueados y hubo un banquete hecho como nunca se ha visto. Todas las almas fueron ingeridas. Aquellos que adoraron a Mazlan, señor de las profundidades, permanecieron fuera de la vista, al menos por un corto tiempo, porque su dios era el rey de la tormenta y del mar, y las profundidades eran un terreno insondable para los demonios.
allí, escondido en el fondo del más oscuro de los océanos, él había coleccionado su deuda en secreto. Sin embargo, con el mundo que fue hecho añicos, no pasó mucho tiempo, hasta que incluso el acuoso de los inframundos de Mazlan fueron drenados y descubiertos. Slanes olfateó las mismísimas almas y fue a robar hasta el más remoto de los enclaves de los elfos. Estas almas, que a Slanes le costó mucho encontrar, resultaron ser las más ricas para Slanes, y los devoró a todos, destruyendo incluso al dios marino que buscó protegerlos. Por lo tanto, cuando el resto de las deidades sobrevivientes se despertaron y exploraron los reinos de Azir, Axi, Gur, Girán, Shiish, Hish, Chamon y Ulgu, no encontraron signo de los elfos o de sus dioses de antaño. Desesperadamente, el recién nacido dios Teclis, Tirion y Malerion buscaron, pero no encontraron rastro de sus parientes. Sin embargo, los tres encontraron a Sigmar y se unieron a su creciente panteón. Ayudaron a traer la civilización a las tribus primitivas de la humanidad que habían poblado los reinos después de la muerte del mundo de Warhammer. Algunos pocos fueron descubiertos, y ellos habitaron la ciudad de Aetherheim, recién construida en el Reino de los Cielos. Pero esto fue solo la fracción más pequeña de una próspera raza noble. Los mismos dioses continuaron su búsqueda. Finalmente, siguieron un hilo misterioso para encontrar dónde Slanes se escondió para recuperarse de su glotonería desenfrenada. La historia de cómo Slanes fue atraído y atrapado en el escondido Gloaming, un territorio crepuscular entre Hish y Ulgu, es una aventura repleta y peligro extremo. Al final, Slanes se congeló como un insecto en ámbar. El príncipe oscuro fue torturado. Bajo un pacto acordado entre ellos, Teclis, Tirion y Malerion recibirían una parte de las almas que fueron recuperadas para remodelar y establecer como ellos quisiesen. Las primeras almas que fueron regurgitadas de la tripa de Slanes fueron los últimos en haber comido. Y estos eran los elfos que se escondieron bajo el mar en los inframundos, hundidos con su dios Mazlan. Teclis, cuando creó a estos nuevos elfos, con la mejor de sus intenciones, fracasó, pues vio en ellos una oscuridad que no podría reparar de ninguna manera. Los elfos huyeron a las profundidades del mar, donde Mazlan les llamaba, pues se sentían como que esa era su casa, ese era su hogar, y allí estarían a salvo. Teclis intentó detenerlos, pero Tirion le dijo a su hermano: no, déjales escapar, déjales vivir. Así es como nacieron los Sidone Zipkin, bajo las profundidades. Allí, en su autoemplazado aislamiento, usaron la magia que aprendieron de Teclis para adaptarse a la vida bajo el agua. Pronto tuvieron que acostumbrarse a su nuevo entorno. La profundidad forzó a los elfos a adaptarse a nuevos peligros, y pronto tuvieron nuevos dilemas. Descubrieron que tendrían que tomar medidas desesperadas si no querían morir. De todas formas, no importa lo lejos que los Hittite huyeran,
No importa lo aislados que estuviesen en las profundidades de los océanos, había un peligro del que no podían escapar. Los elfos que huyeron del tutelaje de Teclis a las profundidades del mar tenían miedo de algo que no podía ser evitado, puesto ellos estaban contaminados por Slanes. Una vez establecidas las ciudades, poco a poco se fueron dando cuenta de que su descendencia, sus hijos, los niños pequeños, no vivían más que unos pocos años, morían siendo niños. Algo ocurría en su infancia, algo ocurría en su genética. Estaban condenados por Slanes. Cada uno de los enclaves se fueron dando cuenta de su perdición, pues unos pocos cientos de niños sobrevivían, el resto morían siendo muy pequeños. Los elfos se iban a extinguir. Estos elfos se empezaron a referirse a sí mismos como Idoneth, que significa la reclusión extrema. La raíz de la palabra, de todas maneras, puede tener diferentes significados. Hay quien dice que Idoneth también puede significar medidas desesperadas. Los Idoneth buscaron una cura arcana para que su raza tuviese un futuro. Los elfos en general siempre han estado bendecidos o caracterizados por tener una vida casi infinita. Pero entre lo que les costó adaptarse a la vida bajo el agua, enfrentándose a bestias y a monstruosidades, y los que descendían o los que morían debido a sus fallos genéticos o a su maldición por haber salido de Slanes, tenían que hacer algo para solucionar esto. Ningún hechizo, incluso de los magos más poderosos que han aprendido de Teclis, ningún hechizo podía darles la cura. Pero de repente, algunos hechiceros de los Idoneth crearon hechizos para sacar la vida de las criaturas de su cuerpo e implantarla en sus propios cuerpos. Es decir, extraían las almas de otros seres para usarlas en ellos mismos. Al principio usaban esta técnica con animales debajo del mar. Pero pronto se dieron cuenta de que las energías de estos animales a los pocos días sucumbían. Resultaba que las criaturas marinas, obviamente, no podían darles la energía que ellos necesitaban para vivir. Necesitaban salir a la superficie para volver a buscar almas más poderosas con las que absorber. Pronto se dieron cuenta de una terrible verdad. Necesitaban extraer el alma de docenas de humanos u otros seres para poder dar vida, aunque solo fuese unos pocos años, a un niño elfo. Pero no tenían dudas de que tendrían que hacerlo si querían sobrevivir. Las almas de enanos, Sylvaneth y Orrux parecían funcionar igual de bien para los propósitos de los Idoneth. Los elfos experimentaron incansablemente para perfeccionar las técnicas
para extraer las almas y llevarlas a buen puerto. A medida que los Sidonez fueron expandiéndose y generando más de su raza debido a que su civilización aumentó, del mismo modo aumentó también la necesidad de más almas, puesto que al ser más numerosos también necesitaban un mayor número de asaltos a tierra firme para asaltar y conseguir más almas. No solo eso, también necesitaban más almas, puesto que estaban en plena expansión por los océanos. Y para poder ofrecer sitio, o para poder tener población en una nueva ciudad, necesitaban tener muchos recursos y muchas almas de reserva. Por tanto, el asalto, las raids a los puertos y a la tierra firme se convirtieron en parte del folclore de los Idoneth. Se convirtió en parte de su cultura. Ya no se vio algo raro en ello, ni siniestro. Era necesario y era parte de su cultura. Todo giraba en torno a ello. Los que nacían con las almas podridas y que necesitaban más recursos de almas se llamaron Namarti. Tenían muchos fallos físicos y sus vidas eran mucho más cortas que las de cualquier elfo normal. Además, debían de tener un entrenamiento militar bastante grande y bastante importante para poder asaltar con éxito los puertos. Por tanto, muchas veces se tiraban más de la mitad de su vida luchando y practicando la lucha para poder tener éxito a la hora de sus asaltos en tierra firme. Al final se crearon castas sociales de elfos con fallos genéticos y elfos puros. Y esto dio pie a diferencias sociales. Los aquelianos eran la clase noble, la casta guerrera. Los Isharam eran sacerdotes y usuarios de la magia. Y los Namarti servían como sirvientes y como peones para la guerra. Los Idoneth provienen de las mayores de las profundidades. Allí abajo han construido formaciones y fortificaciones, bastiones que son casi inexpugnables. Estos salones y estas fortificaciones tienen tanto misterio como horror. Los reinos mortales, aun siendo lugares enormes y teniendo tantos rincones casi inexplorados, siempre hay la posibilidad de que alguien acabe descubriendo un lugar secreto. Pero los palacios de los Idoneth son lugares casi imposibles de descubrir. Estamos hablando de palacios que están bajo el mar, en las profundidades más abismales. Aquellos que se dedican en sus vidas a la pesca o al mar, marineros, pescadores, hablan de que a veces ven criaturas marinas saliendo de debajo del mar. Nadie, ni las razas más poderosas acuáticas, se atreven a bajar a las profundidades donde ya no hay luz, donde la presión del océano podría destrozarles y donde el frío les congelaría. No hay animales que se atrevan a bajar ahí abajo.
pero allá abajo están las fortalezas de los Idoneth, sostenidas con la magia que aprendieron de Teclis antes de huir. Las razones por las que los Idoneth se escondieron tan profundo no es solo que se escondiesen del mundo y que huyesen del caos, sino que inconscientemente huían de sí mismos. No querían aceptar que habían salido de Slanesh y que estaban contaminados por este dios. Querían huir a un lugar donde no hubiese estímulos. ¿Qué mejor manera de esconderse del dios del exceso? En un lugar en el que no hay luz, en el que casi no hay sonido, en el que no hay criaturas. Se autoimpusieron el aislamiento como forma de escapar de Slanesh. Bueno, aquí viene la primera parte del trasfondo de estos misteriosos elfos, los Idoneth Deepkin. Si os ha gustado el relato, si os ha gustado la forma de contarlo, compartirlo, ayudarme a crecer, dar al like y comentar lo que os gusta, lo que opináis de este trasfondo. Y espero que estéis muy atentos porque muy pronto vendrá la segunda parte del trasfondo.